también otros spam en esa comuna. Con esto hay una discusión que la verdad viene hace tiempo, pero desaparece, reflota cada vez que hay un hecho de violencia y lamentablemente por los trabajadores de la salud, sobre todo estos centros primarios, vuelve a desaparecer y la verdad es que hasta el momento poco es lo que se ha avanzado el tema de la protección para los trabajadores de la salud en estos sectores en estos sectores más vulnerables, sectores con también altas cifras de violencia. Vamos a conectarnos a esta hora con Cristian Becker, abogado experto laboral y diplomado en litigación laboral de la Universidad Católica, para también un tema bien importante en cuanto a lo que es una ley que existe hoy día, que es la ley del consultorio seguro, que está funcionando, debería estar funcionando hace 4 años, pero que incluso se ha acusado que hay policías que no la tienen considerada. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Muy buenas tardes, Pablo. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí, a ver, estaba leyendo varios relatos, por ejemplo, aquí del vicepresidente de la Confusam, Cristian Rodríguez, y voy a partir por ese punto, quien acusaba hace algunas semanas atrás en una movilización justamente de los trabajadores de la salud, que decía que todavía tenemos muchos policías a nivel país que no saben que existe la ley consultorio seguro, que ya está desde 2018. Cuando funcionarios van a denunciar una agresión, le bajan el perfil, no le quieren seguir la denuncia. Eso que no es algo, ahí lo digo personalmente, nuevo, ha ocurrido con casos que también he conocido. Abogado, hoy día es obligación, sobre todo de las jefaturas, denunciar si hay una agresión contra un trabajador de la salud, ¿no es así? Efectivamente, Pablo, tal como lo indicas, hay una obligación de hacer la denuncia dentro de 24 horas que toma conocimiento el jefe del servicio. Ahora, Perfecto. el nombre de la ley, debo señalar, es muy prometedor. Ese nombre seguro da la idea de que no le va a ocurrir nada a los funcionarios, pero la verdad es que la ley contempla una serie de medidas que son preventivas y que aumentan las sanciones, pero tampoco tiene una sanción, digamos, que pueda disuadir realmente a la persona que cometa algún delito al interior del recinto. Me refiero, esta ley, por ejemplo, no contempla que los ofensores van a sufrir la pena capital o la pena de muerte, tampoco contempla que van a sufrir la pena de cadena perpetua, simplemente eleva la pena en abstracto. ¿Y por qué digo pena en abstracto? Porque hay 2 tipos de penas en materia penal, la pena en abstracto y la pena en concreto. La pena en abstracto es la que está en la ley y la pena en concreto es la que finalmente recibe la persona después de todos los beneficios legales que puede optar una persona imputada, como es la irreprochable conducta anterior y otras circunstancias que hacen que la pena finalmente baje. Entonces, aunque la ley indique 10 o 15 años, la persona finalmente podría ser condenada a 5 y después optar a una salida alternativa o un cumplimiento alternativo de las penas. Perfecto, ahí va quedando también claro, es un nombre súper rimbombante y que da cuenta de que esto no se está cumpliendo pensando que consultorio seguro. Y hoy día tenemos consultorios amenazados justamente y los trabajadores que no quieren asistir porque tienen miedo de su propia integridad. Hay abogado, por ejemplo, dentro de esta obligación, ¿qué pasa cuando no se toma una denuncia, por ejemplo, para estos trabajadores? Sobre todo cuando no se quiere denunciar. O sea, aquí estamos hablando de agresiones físicas, por ejemplo, que hemos visto en otras ocasiones. No hemos visto hasta el momento amenazas con armas en casos específicos. Estos tal vez son los primeros, pero además personas que tal vez ni siquiera vienen, que se conoce un nombre y apellido. Ahí también es muy difícil denunciar, ¿o no? Hay que abrir una investigación y a veces la fiscalía dicen no tengo material con qué denunciar. Exacto, como lo dices tú, Pablo, pero de todas maneras la obligación es hacer la denuncia aunque no se conozcan los responsables, Perfecto. precisamente para que este órgano, llamado la Fiscalía, inicie las investigaciones y determine quiénes son las personas. Para eso están las cámaras y todas las evidencias que quedan en el lugar, pero finalmente esta decisión de investigar muchas veces descansa en la autonomía de la Fiscalía, que ellos pueden archivar el asunto porque encuentran que hechas las diligencias de investigación no encontraron mayores antecedentes, por lo tanto corresponde el archivo. Pero el jefe del recinto es la persona que está obligada. Y si los funcionarios se sienten amenazados y el jefe del servicio, conociendo este hecho, no hace la denuncia a Fiscalía, Policía de Investigación y Carabineros dentro de 24 horas, él está cometiendo una infracción, la cual tiene que ser denunciada por los funcionarios del recinto para que se haga un sumario administrativo en su contra. Ahora bien, desde el punto de vista laboral es difícil que los funcionarios lo hagan. ¿Por qué? Porque el encargado de hacer la denuncia es el jefe del servicio. Entonces la pregunta es,
yo como empleado de un CEFAM o de un servicio de salud en general, porque esto aplica tanto al sector público como privado, es decir, clínicas también, ¿voy a denunciar a mi jefe, al jefe del servicio por no haber hecho la denuncia? Probablemente no lo haga, porque estoy sujeto a evaluaciones, claro, y sobre todo estoy sujeto a un contrato laboral que yo quiero mantener. Que es lo que siempre se ha dicho, esta no igualdad justamente de condiciones entre una jefatura y un subordinado que da pie a que puedan ocurrir estas situaciones. ¿Qué pasa en ese caso, abogado, cuando el jefe del servicio denuncia y la víctima, el trabajador, dice, yo no quería que denunciaran, se cumple con el reglamento, ok, puede no perseverar en la denuncia? Estoy pensando también en que él dice, es que la verdad es que siento que se está poniendo en riesgo mi integridad y la de mi familia si esto se conoce, si esto sigue avanzando, ya que estábamos hablando de las realidades, que eso también es una realidad. Mira, hay que ver caso a caso, pero en general yo estimo que un trabajador que fue agredido y que se sienta amenazado, porque aquí dice, según la noticia que tú relatabas, Pablo, hay funcionarios que fueron amenazados. Exacto. Si ellos prestaban auxilio a las personas heridas, a los pacientes, ¿cierto? Si ese es el caso, yo estoy exento de ir a trabajar. ¿Por qué? Porque en general las ausencias pueden producir un despido siempre y cuando sean injustificadas. Y si yo estoy amenazado de muerte, yo tengo una justificación. Y la justificación es que quiero preservar mi vida. Ahora yo tengo que demostrar por lo menos de alguna forma, ya sea con un testigo o por cualquier medio, puede ser una conversación de WhatsApp, un video donde entra esa gente armada al CEFAM y demostrar que fui amenazado. Y con eso ya estoy exento de asistir hasta que se otorguen reales garantías para poder hacer el trabajo de manera segura. O sea, y aquí, a ver, yo entiendo a los vecinos que ellos dicen el CEFAM lo necesitamos la atención, y está claro, todos los lugares donde no tiene un hospital cercano, donde hay que recorrer kilómetros que son vitales muchas veces en las emergencias para poder atenderse, estos CEFAM son justamente estos centros primarios que ayudan en lo primero de la emergencia, pero también los trabajadores hoy día se sienten amenazados, es decir, ellos podrían seguir con su contrato de trabajo con cualquier persona, pero finalmente no asistir porque las condiciones hoy día, y como lo dan a cuenta, las informaciones que manejamos, las imágenes, dan cuenta de que no se puede trabajar en condiciones normales en estos lugares. Ellos podrían seguir con y no les podrían despedir finalmente por no asistir a estos lugares de trabajo, ¿verdad? Absolutamente, y recordemos que la ley Karim, que está tan en boga este año, aplica también al sector público. Entonces los trabajadores CEFAM como funcionarios públicos también están protegidos por esta ley, y esta ley los protege desde lo que es el acoso laboral hasta lo que es la vida y la salud en general. Y estas personas que están trabajando en este CEFAM tienen amenazada precisamente lo más valioso, que son sus vidas. Está, a ver, está bastante complicado. El caso ya de Puente Alto, no sino que el del CEFAM que fue baleado, que estuvo en medio de una balacera, en realidad, para que seamos más exactos la información, también daba cuenta de que varios doctores habían dicho, el alcalde había dicho también aquí en Televisión Noticias, de que no querían volver en lo inmediato, incluso algunos estaban presentando la renuncia. Ahora, lo tenemos nuestro generador de caracteres, piden implementar la ley consultorio seguro. También, abogado, para que quede claro, esta ley ya está implementada, o sea, incluso a 4 años han pasado todos los periodos de leyes transitorias, por ejemplo, normas transitorias, para que esta ley ya se esté aplicando. Es decir, con lo que ocurrió aquí, los jefes de servicio de este CEFAM deberían estar denunciando o ya debieron haber denunciado lo que ocurrió con estas amenazas, ¿verdad? Por supuesto, esto ya lleva 4 años. Recordemos que el primer caso se registró en La Serena, donde hubo una persona denunciada y condenada. Pero como te indicaba al principio, las condenas no son ejemplares. ¿Qué sería una condena ejemplar en nuestro sistema legal? La cadena perpetua. Porque en otros países, como Estados Unidos y Singapur, que son países modernos, desarrollados, que han alcanzado el desarrollo económico pleno, esos países, por más novedoso que nos pueda sonar a nosotros los chilenos, tienen una pena más intensa, que es la pena de muerte. En Chile no tenemos esa sanción, por lo tanto nos queda solamente la cadena perpetua, que no se aplica necesariamente en el caso de la ley que mencionas, de los funcionarios que trabajan de manera segura. No está esa sanción, simplemente se incrementaron los años de cárcel para delitos comunes como son las lesiones, delito de amenaza y delito de homicidio. Abogado, ¿se ha ya dispuesto de, por ejemplo, un punto fijo de carabineros en los dos CEFAM? Uno que se encontraba incluso
a medio cerrar debido a también los problemas de seguridad y ahora también en la comuna de Puente Alto. Se ha hablado, por ejemplo, en otros CEFAM de empezar a blindarlos con placas. Un empleador, en este caso el municipio o quien sea el responsable de estos centros de salud, podría decir, se tomaron las medidas, usted debe volver a trabajar, o el trabajador puede seguir diciendo que hay una justificación fundada para no asistir a su lugar de trabajo, en este caso que sigue en peligro. Ahí habría que distinguir. Ya. Y si se trata de un funcionario que nunca ha sufrido ninguna amenaza y por otro lado el empleador está adoptando medidas como es estos pórticos que controlan el ingreso de metales y armas, que lo hemos visto en algunos lugares, y tiene además guardias que se encuentran debidamente capacitados y son suficientes en número, porque hemos visto que estos ataques de repente son masivos. Si se dan todas esas circunstancias, yo como empleador podría decir, estoy poniendo las medidas de seguridad, por lo tanto, es tu obligación venir a trabajar. Pero si se trata de un funcionario, en cambio, que ya está individualizado por estas bandas y ya está amenazado, por más que se coloquen estas medidas de resguardo, el trabajador estaría completamente en su derecho a no asistir, porque lo pueden seguir antes de llegar al CEFAM. Y eso también ha pasado. Esta mañana veíamos un registro de unas funcionarias que andaban en un vehículo y todavía no llegaban al CEFAM y ya estaban siendo abordadas. Va a estar bastante complicado. Me voy a afirmar de las palabras de Julio César Rodríguez en el matinal, que decía que las autoridades insistían, es prioridad bajo de Mena, es prioridad este sector, es prioridad la seguridad. Si hubiese sido prioridad, los puntos fijos de Carabineros no hubiesen sido ahora, hubiesen sido hace mucho tiempo. Los blindajes, mayor seguridad. Una vecina que reclamaba ahí al alcalde que haber puesto más seguridad. Esto también lo ve el control central, el gobierno central justamente, y ahí hay otras responsabilidades. Le queremos agradecer justamente por esta entrevista, abogado Cristian Becker, experto en materia laboral y también diplomado en litigación laboral de la Universidad Católica. Gracias por ayudarnos a entender esta ley, sobre todo para quienes conocen a un trabajador de la salud, para que tengan claro que existe una herramienta para protegerlos. Muchas gracias por este contacto, que esté bien. Muchas gracias, Pablo, un placer. Que esté bien, cuídese. Chao, chao. Vamos a seguir con más informaciones. Vamos